Están viendo la imagen en directo de las instalaciones de DECRA. La empresa tecnológica ha dado un paso estratégico en su trayectoria como referente internacional en pruebas, evaluación y certificación con la inauguración de un nuevo laboratorio de ciberseguridad de semiconductores y productos digitales en Málaga. Este centro, que arranca con un equipo de 40 profesionales y aspira a superar el centenar en 5 años, refuerza la posición de la ciudad como polo tecnológico y de innovación en Europa. Buenos días, es lunes, es 24 de noviembre y ya han visto hoy, arrancamos en ese nuevo laboratorio de ciberseguridad de DECRA en Málaga. Hoy hablamos de tecnología y ciberseguridad, lo haremos además con la concejala responsable, con Alicia Izquierdo, que es la entrevista de hoy. Un asunto que completamos a esta hora con otra imagen, en este caso la más triste de las noticias, y es la muerte de otra mujer asesinada presuntamente por su expareja. María Victoria tenía 60 años y era vecina del municipio de Rincón de la Victoria. Estaba separada, pero mantenía, según explicaron ayer los que la conocían, buena relación con el que había sido su pareja. De hecho, ayer el que es alcalde del Rincón de la Victoria, Francisco Salado, explicaba que todo apuntaba a que había sido la expareja la que había acabado con la vida de María Victoria, y todo un día antes del 25N, mañana, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Escuchen lo que decía ayer Salado. Bueno, claramente todos los indicios apuntan de que ha sido el asesino de María Victoria, porque cuando acudió tanto la Guardia Civil como la policía local a su puerta, intentaron echar abajo la puerta, y voluntariamente abrió la puerta ya y encontraron ya el cuerpo sin vida de María Victoria. Así que claramente, pues, evidentemente que ya el juez determine lo que tenga que determinar, todos los indicios es que una víctima de violencia de género. En fin, cuando se confirme ya serán 12 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Andalucía, 39 en España. Como les digo, la peor de las noticias en un lunes en el que tenemos aquí sentado en la mesa a Mariluz Aguilar Galindo y a José Luis Ramos. Bienvenidos los dos, buenos días. Buenos días. Por decir algo, porque en fin, vaya noticia con la que nos hemos encontrado la semana, ¿no? Este fin de semana. Sí. Que digo que vaya forma de arrancar la semana. Y además en el contexto de la celebración del 25N, ¿no? Que todavía es más doloroso, si cabe. Un drama que no cesa, es algo que parece que tiene una tremenda continuidad, que no hay manera de frenar por muchos medios que se siguen poniendo, ¿no? Pero ahí sigue esa sangría, nunca mejor empleado el término. Por cierto, que como mañana es 25N, hoy vamos a dedicar la segunda parte del programa a la lucha contra la violencia de género. Estarán con nosotros Carmen Martín, que es presidenta de la plataforma Violencia Cero, Rosa María Ramos, que es presidenta de la asociación Demeter por la Igualdad, y Esther Ruiz, que es trabajadora social de esta asociación. La otra historia del día que traemos a la portada es el intento de venta de una bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos. Según detallan algunos medios, la madre biológica de la bebé había llegado a un acuerdo económico y el padre se iba a inscribir como progenitor de la pequeña, la pareja de la que se lo iba a vender, claro, no el padre de la bebé. En fin, una noticia que nos ha dejado un poco en fin. Con la de niños que hay en régimen de adopción, o sea, esperando ser adoptados, ¿no? Es una pena. Claro, esto nos tiene que hacer un poco plantearnos también si los sistemas funcionan, ¿no? Para las parejas que quieren adoptar a menores de edad. Hablaba recordaba José Luis la cantidad de niños que permanecen a la espera. Es un tema que teníamos aquí, precisamente en esta mesa, hace apenas unos días. El acogimiento familiar, el además, acogimiento, ¿no? Que abre la puerta a esa posibilidad. Es un drama, efectivamente, para las personas, las familias, las parejas que no pueden traer un hijo, no pueden tener un hijo, pero es terrible también situaciones como esta, ¿no? Ese mercantilismo con un ser humano. Venta como el que vende cualquier tipo de producto, una mercancía, eso es denigrante, ¿no? Totalmente. Pero eso que has comentado antes con respecto a lo que la problemática de una adopción es que es muy lento, es un procedimiento muy lento. Sí. Y mientras esos niños pues están en unas condiciones donde no tienen el cariño familiar, o sea, están bien atendidos, no les falta de nada, pero nacen sin ese cariño familiar que es lo que el objetivo al final de una adopción. He vivido muy de cerca el tema de esa adopción por circunstancias
propias, ¿no? Por no comentar, ¿no? Por no sacarlo así un poco de... Y sin embargo, el procedimiento es lentísimo. La burocracia tantas diatribas con respecto a ver por qué, primero, si es el padre, es la madre, si es por temas de que están en prisión, si es que no están, que están abandonados o recluidos en centro. Muy complicado la labor de un juez, decir, lo entregamos en adopción. Muy complicado. Bueno, todo esto, y ahora hablaremos de las noticias políticas a nivel nacional, que está muy interesante también el contexto, pero me van a permitir que haga referencia a una noticia que publicaban, que estábamos hablando justo antes de empezar el programa, y también quiero compartirla con ustedes porque sí que nos afecta. Es de Málaga y tiene que ver con Nereo, que ha presentado un embarcadero de madera que evitaría trasladar los astilleros. Es la noticia que publican nuestros compañeros de La Opinión de Málaga. Estábamos hablando con José Luis Ramos, sobre todo porque saben que él es hostelero de los Baños del Carmen, le pilla muy cerquita y nos estaba dando su opinión sobre este tema, y además nos estaba contando que la obra de regeneración de las playas de los Baños del Carmen todavía no ha empezado. José Luis. Estaban previstas, nos avisaron que sería para el mes de octubre, finalizado la época de baño, ¿no? Y no hay ningún movimiento, seguimos viendo todo igual y no hay perspectiva. Dijeron que se retrasaba un poco a noviembre, también noviembre prácticamente... Ha terminado ya casi. Está terminado y no hay noticia de que sea en diciembre o no sabemos cuándo. El problema es que coincida con el tema de la época de baño en la zona, si te has cargado toda la playa, ¿no? Bueno, pues pendientes vamos a estar de ese tema. De hecho, estamos intentando hablar con la subdelegación del Gobierno para que nos confirmen que no ha empezado la obra, como nos está contando José Luis Ramos, y cuándo podría empezar. Y hablando también un poco de Astilleros Nereo y de la necesidad de buscar una solución para este espacio, para que se pueda finalmente unir todo lo que es el paseo marítimo, desde un lado al otro, ¿no? Sí. Hay proyectos muy importantes en la zona, como es ahora mismo la obra que se está haciendo de Pedregalejo, del paseo marítimo, todo lo que es el proyecto del nuevo parque que hace el ayuntamiento en los Baños del Carmen. Debería estar a punto también, y luego entendemos. La continuidad, aparte de la regeneración, porque el proyecto del parque incluye lo que es la ampliación del paseo marítimo, independientemente de lo que es la regeneración de la playa. Hay dos administraciones. Claro, no, 2 y 3, porque la Junta de Andalucía también tiene ahí que ver con Astilleros Nereo, con la labor del trabajo que hace. Correcto. Entonces, claro, están las 3 administraciones ahí implicadas y ya se sabe, las cosas de Palacio, José Luis. Y más cuando hay 3 administraciones. Se ha presentado esta misma mañana, hemos sabido, es también noticia de las últimas horas, un proyecto que ha presentado Nereo, valorado, estimado en torno a los 300.000 euros, por cierto, que abonarían ellos, asumirían ellos. Y es un embarcadero de madera que discurriría desde el centro de Málaga hasta Pedregalejo, con 10 puntos de parada de atraque, gracias. Y bueno, todavía es pronto, no hemos tenido prácticamente la oportunidad de verlo, no hemos tenido Bueno, vamos a intentar contar todos los detalles. Bueno, hay que ver, también yo creo que por lo menos en lo que decía la Junta de Andalucía, reconocía que la labor se tenía que mantener, pero que no hacía falta que estuviera en ese espacio en concreto. Pero bueno, es un asunto del que les hablaremos con todo lujo de detalles, pero nos tenemos que ir, como les digo, al contexto político de la última hora, que viene marcada por la dimisión de Álvaro García Ortiz. El ya ex fiscal general del Estado ha dimitido, ya saben, tras ser condenado. Ayer, casi 1 millar de personas se concentraron en la puerta del Tribunal Superior de Justicia, entre ellos el ex juez Baltasar Garzón y la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, que también ha sido predecesora de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. Así hablaban algunos de los manifestantes. Pues injusta, arbitraria, totalmente sesgada y para hacerle el juego al PP, está claro. Y es injusto que si hay testigos que están declarando que han recibido la información, por otro lado, pues tienen que hacerle caso y tienen que tener en cuenta lo que se está diciendo. Esto está movido desde la derecha por todo el Partido Popular y por toda la Comunidad de Madrid. Pero vamos, es que no se ha demostrado nada, es que no hay ninguna prueba. Y yo digo aquí, ojo, que hay que esperar también a conocer los detalles de la sentencia y ver exactamente por qué se ha condenado a García Ortiz, ¿no? Digo yo, es decir, porque hablamos mucho del respeto a las decisiones judiciales y del respeto a la justicia,
pero solo cuando nos interesa, ¿no? Y nos viene bien la sentencia, digo yo, ¿eh? Objetivamente, sin entrar ni en unos ni en otros, ni el PP, ni el PSOE, ni ninguno de todos. No sé qué pensáis vosotros. ¿Qué habrá que esperar a conocer esos, en qué términos se ha producido, en qué se ha basado? Porque efectivamente ha llamado la atención, y en esto creo que no hay diferencia a la hora de valorar, ha llamado la atención la inmediatez con la que se ha dado a conocer en un tema tan delicado y tan puntilloso como puede ser este, la inmediatez con que se ha dado a conocer la sentencia, el resultado, ¿no? Pero no conocemos los términos, habrá que esperar, ¿no? A ver... Bueno, tiene que salir, pero esa inmediatez también creo que se debe... el caso es muy delicado, es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta como acusado, es algo inverosímil. Yo creo que no debería de haber llegado a ese extremo, sinceramente. Cuando Tendría que haber dimitido antes, cuando te cuestionan a ti en un puesto y llega al Tribunal Supremo, yo creo que por respeto a la justicia y al cargo que desempeña, debería de haber dimitido. Y luego ya esperar, ver, recurrir, hacer lo que quiera. Pero yo no creo que tenemos que haber llegado a ese punto. Primero, la imagen que se da. O sea, un fiscal general sentado en un banquillo tenía que haber dimitido en ese mismo momento, pienso. Independientemente que luego cómo se desarrolle todo y las pruebas que haya o deja de haber. Hay algunas muy concluyentes. De todas maneras, como vamos a hablar luego, que este va a ser tema de actualidad, tampoco me quiero entretener mucho, y luego lo abordamos además con todo lujo de detalles, porque ya saben que son las historias que completamos a esta hora con las conexiones en directo que nos llegan desde diferentes puntos de la ciudad. Entre ellos tenemos hoy a Rocío Carrascal, que esta mañana está en DECRA, que ha puesto en marcha ese nuevo laboratorio que hoy nos va a enseñar y nos va a contar con todo lujo de detalles. La otra historia tiene que ver con la zona de bajas emisiones. Saben que Vox recurrió esta ordenanza municipal por la que el Ayuntamiento empezar a multar a finales de este mes de noviembre. Manu García nos va a contar hoy las novedades en relación a esta zona de bajas emisiones relacionadas con Vox. Hoy pendientes también de ese nuevo sorteo de viviendas de protección oficial, porque hoy se abre el plazo para inscribirse en ese nuevo sorteo de VPO. La portavoz, Elisa Pérez de Siles, nos daba los detalles la semana pasada sobre esta nueva promoción de VPO y hoy se abre el plazo, también les contaremos los detalles. Y la última de las historias tiene que ver con el pleno que se celebrará el jueves, porque los grupos ya están presentando las mociones que van a llevar al pleno. Hoy lo ha hecho el Grupo Municipal Socialista, y Ángela Arias nos va a contar también los detalles, porque fíjense, Dani Pérez, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, está atendiendo a esta hora a los medios de comunicación. Son las historias en directo que les contamos en este lunes y que nos llevan a la primera de las paradas, a DECRA, donde Rocío Carrascal nos cuenta los detalles de ese nuevo laboratorio. Buenos días, Rocío. Bueno, pues parece que no escuchamos a Rocío Carrascal. Vamos a intentar solucionarlo. Son las cosas del directo y las cosas de los micros. Ahora sí, parece que sí que podemos hablar con nuestra compañera Rocío Carrascal. Hay algún pequeño problema. Ahora ya te saludo y me escuchas, Paula. Sí, ahora sí. Pues nada, te comentaba que en un contexto global en la que pues los semiconductores, los dispositivos conectados y también todos los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial están a la orden del día, pues DECRA ha decidido inaugurar aquí en Málaga un laboratorio destinado al análisis en ciberseguridad. Además, es un ambiente que rodea todo nuestro día a día. La importancia de la ciberseguridad ya es una cosa que tenemos todos bastante interiorizada, y este centro está diseñado para que todos esos productos que utilizamos día a día, desde, por ejemplo, vehículos hasta dispositivos médicos, pues funcionen con total seguridad y eficacia. Hoy se lo acercamos, lo van a conocer. Gracias, Rocío. Pues en un ratito volvemos con ella. Un asunto que vamos a completar hoy hablando con la concejala responsable del área de innovación, digitalización urbana, promoción de la inversión tecnológica y empresarial y captación, con Alicia Izquierdo, que es nuestra entrevista del día. Con ella vamos a hablar de la digitalización, de todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento y también de la ampliación del Palacio de Ferias. Será en unos minutos. Son las noticias de la ciudad que completamos con la zona de bajas emisiones, que empezará a multar, saben, en pocos días, y de la que hoy habla Vox. Con ellos ha estado Manu García. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. El Grupo Municipal de Vox inicia precisamente en estos momentos una campaña contra la entrada en vigor el próximo 30 de noviembre de la zona de bajas emisiones. Y lo está haciendo así, como ven, con una
pegada de carteles por las calles de Málaga, una iniciativa a la que se van a sumar otras, como por ejemplo despliegue de pancartas o un buzoneo. Pero es que además el próximo sábado realizarán una concentración por las calles de Málaga. Será una caravana de vehículos que partirá a las 12 del mediodía desde el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y finalizará en la comisaría provincial en la Plaza Manuel Azaña. Con esta protesta quieren volver a mostrar su rechazo a esta medida. Desde Vox hoy han vuelto a señalar la falta de coherencia y transparencia del equipo de gobierno del Partido Popular en relación con la implantación de esta iniciativa, que a su juicio es discriminatoria, ya que afectará especialmente, insisten, a quienes no puedan permitirse un vehículo que cumpla los criterios impuestos por el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues esa campaña en contra de la zona de bajas emisiones que pone en marcha a partir de hoy con la pegada de carteles, porque ya saben, porque tiene denunciada la ordenanza municipal por la que el Ayuntamiento de Málaga va a multar en pocos días por esa zona de bajas emisiones el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, y lo completa con esa campaña de pegada de carteles de la que nos ha dado todos los detalles nuestro compañero Manu García. Y este jueves se celebra el pleno ordinario del mes de noviembre y los grupos pues ya están dando a conocer algunas de las mociones que van a llevar a ese pleno. Hoy lo está haciendo el Grupo Municipal Socialista y vamos a escuchar a su portavoz, a Dani Pérez. La movilidad en todo el entorno. Por otro lado, aumentar lo que son los vehículos que se requieren por parte de la MT, porque hay una amenaza incluso de huelga, no para pedir un aumento salarial por parte de los trabajadores y las trabajadoras, no, sino para mejorar las condiciones para que los usuarios del autobús vean cómo se pueden mover en unos autobuses mejores. Y por último, ampliar las líneas de metro. Málaga necesita una actuación en mejora de líneas de metro que en estos momentos con la Junta de Andalucía están paralizadas. Bueno, pues hablando de movilidad, que va a protagonizar esa moción que va a presentar el Grupo Municipal Socialista relacionada con la ampliación de las líneas del metro, ya lo han escuchado, y también con la mejora de los autobuses de la EMT relacionado con esa huelga anunciada por los trabajadores de la empresa malagueña de transportes. En cualquier caso, nuestros compañeros de informativos les van a dar a las 2 y a las 6 de la tarde todos los detalles sobre todas estas noticias. Nosotros hoy les preguntamos a ustedes, a los malagueños, por el consumo de antibióticos. ¿Cuándo fue la última vez que tomó un antibiótico? Escuchen. Pero es verdad que yo no suelo tomar antibióticos nunca, o casi nunca. Nunca he tenido esa infección, pero igual había 3 o 4 años que alguna vez que tuve algún problema que mandaron un antibiótico, pero nada. Mi hija es bióloga sanitaria y me tiene aleccionada, o sea, con el riesgo que supone el uso indiscriminado de antibióticos, ¿vale? Porque estamos dejando de que nos funcione, la inmunidad la estamos perdiendo, y incluso en algunos países como la India, en las propias calles, hay carteles de no usar los antibióticos de forma indiscriminada. Yo no soy de usar, gracias a Dios, mi salud me lo permite, no soy de usar antibióticos. Hoy hablamos de este asunto, lo hacemos a raíz de la celebración del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Fue hace unos días y coincidiendo con esta efeméride, el Colegio de Médicos de Málaga nos acerca a un aspecto poco conocido, que es las falsas alergias a antibióticos y cómo estas pueden contribuir a una mayor resistencia a estos fármacos. Se lo vamos a contar en un ratito, pero antes les doy un dato. 31 menores condenados por delitos sexuales en Málaga durante el año 2024. Suben de 13 en 2023 a 31 en 2024 y Málaga se convierte en la tercera provincia de España en delitos sexuales de menores. Es la cifra que hemos elegido a raíz de una noticia que publican nuestros compañeros de Diario Sur y que coincide además hoy con la educación, porque hoy hablamos de educación. El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley para bajar las ratios en el número de alumnos por aula y fijar un tope legal a la jornada lectiva de los docentes. Hoy abordaremos este asunto con Yolanda Gamero, que es secretaria general de Comisiones Obreras Enseñanza en Málaga. Historias que les vamos a contar, ya saben, hasta la 1:15 de la tarde, pero lo primero que hacemos es ir a las portadas de nuestros compañeros de los periódicos locales. Aquí tenemos las diferentes portadas. La foto de portada en Diario Sur es para el triunfo del Málaga, triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes. Saben que el nuevo entrenador se ha hecho cargo del equipo después de que se despidiera a Sergio Pellicer, y es la noticia y la imagen de portada de nuestros compañeros de Diario Sur. Y junto a esta
Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados, que es la cifra, el dato que les dábamos hoy. La opinión de Málaga, la vivienda de nuevo abortada. El precio de la vivienda en Málaga se duplica en 10 años y el sector augura más subidas por la falta de suelo. Recoge la opinión de Málaga también la noticia a la que hacíamos referencia. Nereo presenta un embarcadero de madera que evitaría trasladar los astilleros y que es otra de las noticias que recogen nuestros compañeros de la opinión de Málaga y que nos sirve para ir al Málaga hoy. En este caso, las plagas y la sequía acaban con miles de pinos en Málaga. Es la foto de portada y el titular de nuestros compañeros del Málaga hoy. Y el Español de Málaga, en este caso, la Torre Chipperfield en Málaga, un negocio de 150 millones para el puerto. Si llega a construirse, dicen nuestros compañeros del Español de Málaga. La realidad es que llevamos años con este proyecto. Portadas que completamos a esta hora con la información de servicio, que como siempre comenzamos con la previsión del tiempo. Hoy tenemos cielos nubosos, de nubes altas, aumentando a cubiertos y acompañados de precipitaciones débiles en el interior al final de la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Hoy en la capital oscilamos entre una mínima de 13 y una máxima de 21 grados, vientos que soplan flojos, variables, aumentando a moderados de componente oeste a partir de mediodía. Previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital y para ello saludamos a David Merino, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. David, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues niveles tranquilos en líneas generales. Como habitual, a esta hora se va incrementando ya la entrada por Valle Inclán desde la MA20 y también la Avenida Ortega Gasset ahora mismo a la altura de la MA20 sentido centro tiene tráfico intenso. En el resto niveles normalizados, como siempre puede recomendar el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias. Nada, hasta luego. Bueno, pues tiempo y tráfico que nos sirve como cada día para ir a la entrevista del día. Hoy tenemos a Alicia Izquierdo, es concejala del área de innovación, digitalización urbana, promoción de la inversión tecnológica y empresarial y captación. Bienvenida, concejala. Buenos días, muchas gracias por venir. Oye, muchas responsabilidades en un área además cada vez más importante por el papel que ocupa Málaga a nivel internacional en el aspecto tecnológico y por la llegada de muchas empresas. Pero a mí me gustaría empezar, concejala, hablando del principal reto al que se enfrenta su área. ¿Cuál diría que es? Bueno, ahora mismo estamos en unos momentos muy interesantes porque con la llegada de la inteligencia artificial efectivamente tenemos que asumir pues la transformación de la forma en que tenemos que trabajar, etcétera. Y sobre todo yo creo que el principal reto es la adaptación de estas nuevas tecnologías que están llegando. Ser capaces de absorberlas, digerirlas y ser capaces de funcionar con estas nuevas tecnologías que están irrumpiendo en el mercado. Claro, y que nos ayuden al final a realizar nuestro trabajo. Hace pocos días veíamos cómo se presentaba un proyecto en el que la inteligencia artificial podía ayudarnos también, en el caso de urbanismo, con las licencias y para acortar el tiempo. Yo creo que se va a poner ya en marcha en pocos días. Exacto, nosotros anunciamos ya la firma del convenio y vamos a estar 4 meses trabajando conjuntamente con la empresa, con Accenture en este caso, se va a utilizar también tecnología de Oracle. Y bueno, yo estoy muy entusiasmada porque es la primera vez que vamos ahí a... Nosotros hemos probado ya robotizaciones, ya hemos robotizado ciertas partes del ayuntamiento y hemos encontrado unas mejoras de eficiencia y tiempo del 80%, cuando antes se tardaban 90 minutos en hacer un procedimiento, con el robot más el funcionario se tardaban 5. O sea, es fantástico, pero eso es robotización, no tiene mucha inteligencia. Claro. Con urbanismo, un procedimiento tan complejo como pueden ser las licencias, necesita tener inteligencia en todo el proceso para ir tomando decisiones. Y esto es la primera vez que lo vamos a aplicar. Y bueno, yo estoy muy esperanzada a ver cuál es el resultado. Que bueno, que lo mismo no es el resultado que esperamos, pero yo confío. ¿Qué va a ser esta misma semana, concejala? ¿Cuándo se va a empezar a poner en marcha? Pues yo creo que ya firmado el convenio, yo creo que ya están trabajando los equipos en ello. Qué breve. Bueno, están en lo que es la implementación de la tecnología. Cuando esté funcionando ya será más adelante. Ahora mismo hay que hacer la digitalización, definir cuál es la inteligencia, toda la parte. O sea, que todavía queda un poquito, ¿no? Para que se ponga en marcha, ¿no? Exacto. ¿Será a final de año, por ejemplo? Yo creo van a ser 4 meses. Yo creo que como dentro de 3 meses ya empezaremos a ver resultados.
Bueno, y agilización. Disculpadme la voz, pero que estoy un poquito afónica. No, le damos las gracias al revés por acudir, ¿no? Y por estar aquí para contarnos todas estas historias relacionadas con las nuevas tecnologías y con su área. Empieza la digitalización y el uso de la inteligencia artificial, en este caso en urbanismo, pero yo me imagino que las nuevas tecnologías se pueden aplicar a muchos aspectos del Ayuntamiento de Málaga, ¿no? El plan es transversal también. Bueno, yo creo que esta semana, o la semana que viene, vamos a anunciar que efectivamente ya hemos empezado a migrar el puesto de trabajo del ayuntamiento a la nube de Google con inteligencia artificial Gemini, que eso también te ayuda a ordenar tus correos, hacerte resúmenes, automatizar también ciertos trabajos dentro del puesto de trabajo. Y bueno, nosotros ya vamos a aplicar, intentaremos aplicar estas nuevas tecnologías transversalmente a todo el ayuntamiento. Hemos empezado por urbanismo porque era el cuello de botella ahora mismo que teníamos más importante para la ciudad y por poner foco en lo prioritario, pero la idea es que sea completamente transversal. Claro. Llegaremos a un momento en el que con el ciudadano trabajemos con inteligencia artificial, que el ciudadano tenga un único punto de contacto con el ayuntamiento, que hable un lenguaje natural y que ese punto de contacto sea capaz de resolverle todo internamente. ¿Y eso cuándo podría ser, concejala? Parece ciencia ficción. Pues tenemos un proyecto que se llama Málaga Abierta e intentaremos sacarlo adelante. Estamos ya trabajando. Bueno, dará tiempo en esta legislatura, no sé yo. No, Málaga Abierta no. Yo creo que para 2028 tenemos planteado. Bueno, ¿y cuál será el siguiente paso? Hemos hablado de urbanismo, el más inmediato, ¿qué va a ser el siguiente relacionado con este aspecto? Bueno, yo creo que el foco es, hemos empezado con licencias de urbanismo, yo creo que si funciona bien seguiremos ampliando dentro de urbanismo. Empezaremos por ahí, porque realmente es un punto importante que necesitamos desbloquear rápido. Entonces yo creo que vamos a centrarnos ahí. Sí que es verdad que tenemos otras áreas, subvenciones y tal, que estamos yendo de forma paralela, pues con robotizaciones o con la inteligencia artificial de Gemini de Google. Pero yo creo que el foco que vamos a hacer fuerte... Concejala, me comentaban mis compañeros de redacción que incluso el ayuntamiento barajaba la posibilidad de crear una ciudad virtual, una Málaga virtual, para probar determinados aspectos, como por ejemplo un corte de luz, una falta de suministro de agua. ¿Eso es así? ¿Eso es ya real? Ya lo tenemos una parte. Tenemos de momento digitalizado la zona de Tabacalera y carretera de Cádiz, incluso un poquito llegando ya a la zona de expansión, Distrito Z. Y efectivamente lo que nosotros hacemos ahí es coger toda la información que tenemos de la ciudad y la ponemos en tiempo real, ¿no? Cuánta agua se está consumiendo, qué energía se está usando, la calidad del aire, el tráfico que está habiendo, los flujos de personas. Todo lo que ya tenemos, que lo tenemos por ahí desperdigado, lo ponemos en este gemelo digital que se llama. ¿Y qué nos permite esto? Jugar un poco con proyectar la ciudad, ¿no? ¿Qué ocurre si en esta parcela vamos a construir no sé cuántos edificios y estimamos que va a haber no sé cuánta población adicional más, ¿no? ¿Es suficiente el agua que le está llegando a la zona? ¿La energía es suficiente? ¿Qué va a ocurrir con el tráfico? Todo esto me lo va a simular el gemelo digital. Está habiendo muchos accidentes de tráfico en esta esquina. Puedo comprobar si a lo mejor no está bien suficientemente iluminada con servicios operativos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de iluminación que estamos teniendo en esta zona? Y empezar a hacer temas cruzados, ¿no? Quiero hacer unos desarrollos urbanísticos con precio objetivo 150.000 euros. El gemelo ya me va a poder decir, mira, pues el mejor sitio para hacerlo es esta zona, porque con las normativas que tenemos, los precios del suelo y tal, y va a ser una forma de que vamos a poder planificar mucho mejor y además, sobre todo, saber qué efecto tiene. Claro. Que hasta ahora... De manera previa, además, claro, planificarlo, sobre todo en la planificación. Y de momento está hecho en esa zona, pero la idea es que se haga de toda la ciudad. Sí. Por ejemplo, ya tenemos también una zonita por Pedregalejo para calcular las inundaciones, o sea, ver las zonas inundables, ver los efectos según los flujos que vayamos midiendo de agua más arriba. Claro. Estamos mirando ahí en Pedregalejo, estábamos mirando también, bueno, por la parte de Campanillas también, esa parte de inundabilidad. En CIMED, efectivamente, presentamos cómo usamos todo esto para urbanismo, ¿no? Con estos precios objetivos, ¿no? Cómo va a afectar si hago un nuevo desarrollo. Claro, yo allí en CIMED veía todo lo que hay planeado en la ciudad. Digo, yo esto lo pongo todo junto y aquí vemos qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, tráfico que va a generar.
todo eso tenemos mucho trabajo. Sobre todo el tráfico, concejala, que estamos Sí. que no vivimos los malagueños Sí, con sí. el tráfico. Bueno. La inundabilidad en Pedregalejo, ¿qué zona es concretamente? Pues la que se está- el arroyo que no sé, no recuerdo el nombre. El pero- Jaboneros, ¿no? Arroyo Sí. Jaboneros, ¿no? Sí, sí, Que- ahí vemos exactamente pues cuando podemos ir subiendo, ¿no? ¿Qué pasa si llega más agua, hasta dónde? Y eso lo podemos ir viendo y podemos tomar medidas. Claro, y también decisiones dentro de esto. en base a todo eso. Concejala, la voy a interrumpir un momentito porque estoy viendo en la pantalla que están guardando un minuto de silencio en la puerta del ayuntamiento. La parte de la corporación municipal está guardando ese minuto de silencio, bueno, pues para mostrar su rechazo por la muerte, ya saben, de María Victoria, la mujer asesinada presuntamente por la que era su expareja este fin de semana en Rincón de la Victoria. Se convierte en la víctima número 12 en Andalucía y a esta hora, como les digo, 12 en punto de la mañana, están guardando ese minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues a la espera de que se confirme que es víctima de violencia machista, aunque todo apunta a que sí. Hemos escuchado hace unos minutos a Francisco Salado, que es el alcalde de Rincón de la Victoria, que decía que todo apuntaba a que había sido su expareja la que le había asesinado, y todo ello hoy, 24 de noviembre, un día antes de la celebración del 25 de noviembre, mañana. Evidentemente la violencia machista, una lacra contra la que hay que seguir luchando. Concejala, no sé si aquí nos puede ayudar también las nuevas tecnologías. Bueno, se intenta, ¿no? Porque en su momento es verdad que a nivel nacional sí que estaban las pulseras de Biogen, pero bueno, eso también es un gran ejemplo de que la tecnología hay que también saber utilizarla, requiere un nivel de inversión, hay que tener buenos productos, hay que tener un buen mantenimiento, hay que la Claro, la nueva tecnología nos ayuda, pero hay que también cuidarla, ¿no? Y mantenerla, si no al exactamente, final... y hay que hacer buenas inversiones, no comprar cualquier producto que se encuentra... El primero que aparezca. Exactamente, hay que hacer pruebas, hay que hacer pilotos, hay que saber y hay que tener equipo también humano manteniendo ese tipo de tecnología que nos puede ayudar, pues en este caso, pues sí, las pulseras de violencia de género. Sí, que han sido noticia y que además han protagonizado muchos titulares. Yo no quería despedir a la concejala porque le quiero preguntar también por el Palacio de Ferias y Congresos, que tenemos ahí la ampliación pendiente. Tuvimos la Comic Con en septiembre, oye, que fue un evento magnífico, mundial. Málaga se colocó ahí en el eje de todas las noticias y en el foco de todas las noticias. Me imagino que muy orgullosa. Estamos muy orgullosos en la ciudad y es que ha sido un evento mundial. Y de hecho, Málaga ha aparecido a nivel internacional. Calculamos que tiene un efecto mediático equivalente a que nos hubiésemos gastado 66 millones de euros en promocionar Málaga. Eso es mediático. Impagable, claro. Y luego tuvo un efecto económico directo e indirecto de 44 millones de euros, o sea, hoteles, restaurantes, conductores, compras, etcétera. 44 millones de euros, estamos hablando de 3 días que tuviese impacto en nuestra ciudad. Nosotros encantados. Es verdad que, como todo, tenemos que seguir buscando la excelencia. Claro, pero para mejorar los fallos, como digo yo, hay que organizar las cosas, si no muchas veces hasta que no se organizan no se ven. Pero además yo estoy muy orgullosa porque es verdad que un evento de esa magnitud no habíamos tenido nunca, ni en FICMA ni en Málaga, y todo funcionó. O sea, es verdad que se llevó al extremo no antes explorado de la ciudad y del Palacio de Ferias y Congresos, y estoy orgullosísima de cómo funcionó todo. El equipo de FICMA funcionó de manera espectacular y bueno, ya por el año siguiente. Claro, por una nueva edición. Yo quería preguntarle por la ampliación, porque es verdad que tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía ya han confirmado que van a llevar en sus presupuestos para el año que viene una partida para poder ampliar el Palacio. ¿Se va a llevar a cabo esa ampliación del Palacio de Ferias? Sí, por supuesto, es obligatorio. De hecho, nosotros lo llevamos en nuestro programa de gobierno. El tema del anteproyecto, llevamos ya trabajando en él desde el año pasado. Es verdad que luego entramos en temas burocráticos y las cosas se ralentizan y las cosas de Palacio van despacio, desafortunadamente. Pero vamos, que es absolutamente obligatorio tener un Palacio de Ferias del tamaño y de la dimensión que está teniendo Málaga a nivel nacional e internacional. Cada vez más eventos,
altamente profesionalizados, internacionales, que quieren venir a Málaga. Sí, yo creo que estáis mostrando ahora SIMED, me parece. SIMED fue, bueno, también espectacular también. ¿Cómo va a cerrar el Palacio de Cifras este año? Bueno, nosotros calculamos de junio a junio como curso escolar, y el año pasado cerramos en 200 millones de euros con más de 250.000 asistentes, y ahí no entra Comic Con. Comic Con es en este curso. O sea, que vamos a subir, en el balance de este año subirá mucho, sí, claro. Sí, me decían a mí de CIMED, me decían que está nacional, me decían, no, es que el nivel de demanda ahora mismo es que está por encima del CIMAD de Madrid. O sea, que es verdad que somos más pequeñitos en extensión, pero en llamada muchísimo mayor. ¿Han pensado en el arquitecto que va a hacer esa ampliación? Bueno, pues se está trabajando en tener una continuidad. Nuestro Palacio de Feria y Congresos es una obra de arte, no podemos hacer aquí tampoco parches. Y bueno, lo que se estaba trabajando principalmente es continuar con el mismo arquitecto para que tenga una continuidad estética y arquitectónica. De hecho, tenemos ya informes de San Telmo, de informes legales y tal, de que dicen que permiten, por la peculiaridad de nuestro edificio, continuar con el mismo arquitecto. Bueno, pues entonces podría ser prontito, porque estuvimos hablando con Ángela Asenjo y nos decía que incluso en Semana Santa se podría empezar, ¿no? Porque ojalá, ya... Sí, sí, él lo tiene todo preparado, por lo que me comentan. Yo a él no lo conozco, pero por lo que me comentan, él tiene ya la idea de la expansión. Supongo que ya cuando proyectó esto, supongo que ya en su cabeza sí que habría una idea de expansión. Pues ojalá pueda ser prontito. Alicia Izquierdo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y que se mejore. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, asuntos y titulares que vamos a hablar ahora en nuestra mesa de actualidad con nuestros tertulianos, porque nos ha dejado muchas ideas interesantes, ¿eh? La concejala Alicia Izquierdo, sobre todo relacionado, fíjense, con la celebración de la Comic Con y también, ojo, con esa ampliación del Palacio de Ferias y Congresos que también nos viene, ¿eh? Porque, claro, la celebración de la Comic Con dejó también un poco a la vista las necesidades de ampliar también un palacio de ferias que, como decía la concejala, es una obra de arte, pero bueno, que se nos ha quedado un poco pequeño, ¿no? Se ha quedado pequeño, aún así sigue dando cifras extraordinarias, como las que la propia concejala ha facilitado, cifras magníficas, pero que supongo que incluso serán hasta ampliadas de largo con ese proyecto que existe, aunque todavía a largo plazo, supongo, ¿no? Bueno, el único problema de solo se puede ampliar por la zona oeste. La zona norte, la zona sur y la zona este es imposible, de ampliar. Pero ya se vio desde el principio de que el palacio nacía pequeño. No tenía para ferias grandes como se pretendía. También lo que ocurre es que de no tener un palacio de ferias a plantear tener uno. Claro. Y sin dinero, porque no teníamos dinero en esa época, también era, bueno, pues prefiero tener uno y luego ampliar. Y todo viene un poco de... Lo que pasa es que el crecimiento ha sido espectacular. Espectacular. En muy poco tiempo, además, demasiado rápido. Sí. Bueno, que no... pasado años, ¿eh? Bueno. Se inauguró en el 2003. Oye, pues sí que ha pasado, sí que ha pasado. Marzo es que 2003, se nos pasa el tiempo, si es que ya llevamos 20 años, si ya Canal Málaga lleva 20 años, claro, si es que se nos ha pasado volado. Que nos vamos a DECRA, que está nuestra compañera Rocío Carrascal en ese nuevo laboratorio, también muy relacionado con las nuevas tecnologías. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues DECRA cuenta en el Parque Tecnológico con un importante centro de ensayo y certificación. Es uno de los más importantes de Europa y aquí 500 personas, más de 500, trabajan en sectores como la automoción, la salud o las telecomunicaciones en general. Bueno, pues que sepáis que además se incorporan un nuevo laboratorio, acaba de abrir en este caso, para realizar certificaciones en ciberseguridad, sobre todo en productos de semiconductores y también otros productos digitales. Hoy venimos a conocer este laboratorio y lo hacemos de la mano de Rubén Lirio, que es el director global de ciberseguridad de DECRA. Muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, ¿qué tal? Hablamos bajito porque están aquí trabajando el resto de compañeros. Nuevo laboratorio. Cuéntanos, ¿por qué Málaga? Bueno, porque Málaga es muy sencillo. DECRA, que antiguamente fue CTCON, AT4 y ahora es DECRA, pues lleva aquí más de 30 años dedicado a los ensayos y la certificación. ¿Por qué Málaga? Bueno, pues porque tenemos talento, tenemos una colaboración que ha tenido la empresa históricamente
pues en el área de la colaboración con otras empresas pues, privadas del sector, de aquí del Parque Tecnológico, empresas públicas. También hemos tenido mucha colaboración con la universidad, el FP Dual, y bueno, parte de nuestro compromiso de intentar crear ese ecosistema pues pueden ser las cátedras que estamos ahora mismo apoyando de tecnología y mujer, las de Companion o los premios WSTEM. Entonces, bueno, Málaga, ¿por qué? Porque hay talento, porque el ecosistema es muy bueno para el desarrollo de la ciberseguridad y, bueno, otras empresas pues están apostando por Málaga porque al final la ciberseguridad depende mucho de las personas y la educación que tenemos aquí, la suerte que tenemos de la formación que hay en la universidad es excelente y podemos tomar parte de esa... digamos, de ese producto que son las personas y que podemos dar evaluaciones de calidad pues a nivel mundial. La ciberseguridad probablemente es una de las palabras que más repetimos últimamente y que más preocupan, ¿no? Sí, a ver, la ciberseguridad empezó siendo algo muy de nicho, teníamos que estar atentos a la ciberseguridad perteneciente a los datos, a sistemas de IT. Entonces, bueno, poco a poco, con la digitalización de los productos, con los productos cada vez más conectados, pues es importante tener un nivel mínimo de ciberseguridad para estos productos antes de que se pongan en el mercado. Y eso es lo que hacemos en DECRA. Pues trabajamos con casi todos los sectores, desde los más de consumo, como pueden ser a lo mejor el IoT, pero sectores más especializados como Smart Medical Devices, Industrial IoT, dispositivos ICT, software. Todos esos productos al final están gestionando cosas mucho más importantes que solamente datos. Los riesgos de esos dispositivos, que ahora son físicos, son importantes que cuando lleguen al mercado estén con un mínimo de seguridad y eso es lo que probamos aquí en el laboratorio. Ese laboratorio en concreto está destinado a la automoción, ¿no? ¿Qué es lo que se hace aquí exactamente? Bueno, el sector de la automoción es un clarísimo ejemplo de cómo la tecnología ha ido habilitando pues, ciertas funcionalidades que nos repercuten más seguridad, pero también ciertos riesgos, ¿no? Entonces, pues dentro de este laboratorio, como bien dice, es uno de los laboratorios que tenemos en DECRA especializados en la ciberseguridad de la automoción y probamos todo, desde el software embebido en dispositivos como las Telematic Control Unit o diferentes ECUs, que son los ordenadores que controlan diferentes funciones dentro del coche. Probamos pues, que la conectividad de esos coches hacia afuera pues, sea segura y poco a poco cada vez nos vamos encontrando más con ciertos componentes de inteligencia artificial que, por supuesto, ayudan a los conductores en la asistencia a la conducción, a la toma de decisiones y en un futuro el coche autónomo, pues que esa inteligencia artificial pues, funcione de la manera que nos esperamos, ¿no? Y de manera segura y confiable. Muchas veces las personas, bueno, pues los que somos, estas cosas no son extrañas, entendemos un poco la ciberseguridad enclavada básicamente en el tema de redes sociales y de bancos y de poco más, pero al final, como bien dicen, nos rodea, ¿no? Todo tiene que ver con la ciberseguridad. Claro, y además a día de hoy uno de los puntos normalmente más débiles dentro de las infraestructuras que hay, pues suelen ser los dispositivos conectados. Esos dispositivos al final pueden ser el enlace que permita a los malos tomar control de ciertas cosas que son críticas. Por ejemplo, imagínate una central nuclear. Si a través de una cámara de vigilancia que está conectada a una red, si eso no está bien diseñado, pues podría ser una puerta de entrada para ataques malintencionados. Por suerte, cada vez más pues somos conscientes de estos riesgos y tanto las directivas como los clientes pues toman conciencia de esto y nos protegemos de acuerdo a las regulaciones y también a los estándares del mercado. Rubén, estamos ahora en el laboratorio de Glitching. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, pues las evaluaciones de semiconductores, de chips, pues son bastante complejas. Por un lado son complejas porque es diferente articular los ataques para verificar las contramedidas de seguridad que tienen y por otra por la precisión, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de dispositivos donde podemos estar en el rango de los milímetros, centímetros, sino que nos vamos a las micras o incluso a los nanómetros. Entonces, una evaluación de ciberseguridad normalmente se compone pues, de tres partes. La primera son ataques no invasivos, ¿no? Lo que se conoce como side channel attack. Imagínate una caja fuerte, ¿no? Que sería nuestro chip y lo típico que vemos en las películas que se ponen con el estetoscopio a probar. Entonces son ataques que no modifican el chip,
¿vale? Pero que nos permiten descubrir la información que tienen dentro, en este caso la clave. Lo segundo, digamos que serían ataques de perturbación, que es lo que hacemos aquí, que son glitching. Podemos generar un glitching a través de cambios de voltaje y demás, y al final lo que vamos a intentar es crear un mal funcionamiento dentro del chip, y entonces nosotros lo que probamos es que ese control que no lo permite está bien implementado y el chip funciona correctamente. Y por último serían ataques físicos o de ingeniería inversa. Estos ataques son un poco más complejos y consisten en el decapado del chip, y es como hacerle muchas veces incluso hacemos radiografía con una precisión brutal, como te digo antes, pues de micrómetros, nanómetros, para ver pues la composición del chip, ver las contramedidas y poder hacerlo. Pues te puedes imaginar, ¿no?, lo complejo que es. Pues muchísimas gracias, Rubén, por habernos enseñado este nuevo laboratorio desde aquí, desde Málaga, trabajando, ya lo han escuchado, por la seguridad de todos, la seguridad de todos esos componentes, de todos esos aparatos que nosotros usamos diariamente, y además que planean ampliarlo. Así que ya lo saben, si trabajan en estas áreas, si están estudiando en estos momentos telecomunicaciones, informáticas, matemáticos, todo el mundo tiene aquí cabida en DECRA cuando se trabaja por mejorar todos esos productos de los que les hemos hablado. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal, que además va con Lorena Aragón, que es la cámara, por acercarnos a ese laboratorio de ciberseguridad de semiconductores. Que vamos con el tema del día, del fin de semana. Bueno, pues ya saben, se lo he contado, Álvaro García Ortiz ya ha presentado su dimisión y el Gobierno tiene que iniciar pues ya la elección del sucesor del que será el fiscal general del Estado o la fiscal general del Estado, tras la condena de Álvaro García Ortiz y la inhabilitación por el Tribunal Supremo. El ministro Félix Bolaño ha garantizado que será una persona con trayectoria profesional solvente, ha dicho. Para hablar sobre todo este asunto vamos a saludar a esta hora, son las 12:16 y seguimos en directo, a Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Buenas tardes, magistrado, bienvenido. Hola, buenos días, encantado. Bueno, ya ha dimitido Álvaro García Ortiz, ha presentado la dimisión esta mañana a primera hora. ¿Qué valoración hace? Y además después de saber que ha sido condenado. Bueno, la dimisión en este momento ya era inevitable, desde luego. Yo creo que debería haber dimitido mucho antes, porque mantenerse en el cargo mientras uno tiene la condición de acusado y al mismo tiempo es fiscal general del Estado, pues hombre, lesiona la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía. Con lo cual, ahora ya con una sentencia condenatoria, o por lo menos el veredicto, hasta conoceremos la sentencia en los próximos días, pues será la dimisión evidentemente inevitable. Claro, hemos conocido el veredicto, no conocemos la sentencia, es decir, no conocemos las razones por las que se le ha condenado, pero aún así, ayer algunas personas se concentraron en la puerta del Tribunal Superior de Justicia para protestar por esa sentencia. ¿Qué opinión le merece? Pues hombre, a mí me parece una manifestación sumamente antidemocrática, porque los magistrados no resuelven según el sentir del pueblo, porque eso no sería un Estado de Derecho, resuelven de forma independiente y conforme a derecho, y a mí esas manifestaciones para presionar a nada más y nada menos que el Tribunal Supremo pues me parecen antidemocráticas. Quizá alentadas por la irresponsabilidad de algunas declaraciones de responsables políticos que han calificado a los magistrados del Supremo de golpistas, lo cual a mí me parece de una gravedad tremenda y supone socavar los cimientos del Estado de Derecho. Claro, pedimos respeto a las decisiones judiciales, pero cuando no nos gustan nos vamos y contra nos ellas. manifestamos. Es increíble, no ha habido ninguna sentencia que le haya molestado al Gobierno que no haya tachado de golpista y de, bueno, ya con unos apelativos alucinantes en un Estado de Derecho. Para mí es inadmisible. No admiten nada de todo aquello que se le condena. A mí me gustaría saber si el recorrido termina aquí o cabe todavía me gustaría preguntarle al magistrado si cabe hay algún recurso, ¿no? Todavía. Sí, en la vía jurisdiccional, la sentencia en primer lugar hay que decir que es firme porque la dicta el Tribunal Supremo, y las opciones desde el punto de vista procesal sería solicitar un incidente de nulidad de actuaciones en la vía jurisdiccional, y ahí terminaría con la resolución de ese incidente por la sala que ha enjuiciado los hechos, terminaría la vía jurisdiccional. Después, fuera de la vía jurisdiccional, fuera de la jurisdicción, pues bueno, siempre existe la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en caso de que el acusado considere
bueno, que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Pero eso ya no estaría dentro de la vía jurisdiccional, sino que sería parte de la jurisdicción ante el Tribunal Constitucional, que no está dentro del Poder Judicial. Esas dos vías y bueno, ya después, pues si considera igualmente el acusado que se han vulnerado derechos que se contengan en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos algún tipo de recurso en ese sentido. Pero lo que es la vía jurisdiccional se agota ante el Tribunal Supremo. Yo quería preguntar, ¿cómo cree que afecta todo esto que está pasando a la imagen de la Fiscalía? Decíamos, ha dimitido esta mañana, claro, después de que se le haya condenado el fiscal general del Estado. Al final, ¿la imagen de la Fiscalía en qué lugar queda? Hombre, yo la verdad que manifiesto el absoluto respeto por la totalidad de fiscales que integran ahora mismo la carrera fiscal. Lo que sí le tengo que decir que el mantenerse en el cargo como fiscal general, porque no es un fiscal cualquiera, mientras hay un procedimiento penal contra ese fiscal general, lesiona la apariencia de imparcialidad. ¿Por qué? Porque la fiscal que va a intervenir en el caso, que intervino, era subordinada jerárquica suya. Entonces, cualquier actuación que haga esa fiscal, aunque sea en conciencia, y en este caso solicitó la absolución, pues se cierne sobre esa actuación una sombra de duda porque su superior jerárquico es la persona que está acusada en ese procedimiento penal, con lo cual la dimisión debería haberse producido mucho antes. Ahora ya, evidentemente, con una condena en la que se establece la inhabilitación, además, para el cargo de fiscal general, es que no queda otra. Pero habría sido bastante recomendable que la dimisión se hubiese producido antes por no lesionar, ya digo, esa apariencia de imparcialidad de la Fiscalía. Claro, ya lo habíamos comentado nosotros, claro, que si la dimisión se hubiera producido antes de todo esto... No pues... hubiésemos llegado a estos extremos. Además, por dignidad personal, ya no es solo... Y por el bien de la carrera judicial, es decir, es que para la imagen de los fiscales es tremendo. Tremendo dejar así al cuerpo de los fiscales. El Gobierno, por su parte, dice que respeta la sentencia, pero que no está de acuerdo. No la comparte. Esa ha sido la postura del Gobierno, verbalizada por el propio presidente del Gobierno, en la que dice que, bueno, que no comparte esa sentencia y que sigue creyendo en la inocencia. Pero está dudando de un Tribunal Supremo que es la última instancia. Que si duda, ¿qué imagen queda ante el ciudadano si tiene cualquier recurso que tenga que llegar al Supremo? ¿O no? Sí, sí. Bueno, en fin, habrá que ver cómo sigue el caso. Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, mil gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias, un placer, encantado. Igualmente. Claro, si tú dices yo respeto las decisiones judiciales pero no las comparto, al final la sensación que queda o la sensación que os queda a vosotros, ¿cuál es? Pues la que comentaba José Luis, que lo ha dicho muy claro, ¿no? Parece como si estuviésemos cuestionando una institución que debe estar fuera de toda duda, debe estar. Ojo, ¿qué peligros puede tener cuestionar? Cualquier decisión judicial que les afecta, no la comparten y además es que, bueno, le atacan, que es el problema, lo que se están quejando los jueces y los fiscales, que se les ataca. ¿Pero qué peligro puede tener esto, José Luis? Pues me pregunto yo voy más allá, quiero decir... Si te pones en un nivel de ciudadano normal, pierde la credibilidad en la justicia, pierde la credibilidad en la independencia del Poder Judicial. Es que estamos poniendo en cuestión uno de los pilares fundamentales de la sociedad. José Luis, ¿nos da la sensación de que de todas maneras pasara lo que pasara, es decir, se hubiera condenado, como ha sido el caso, o lo hubieran absuelto, ya esta polaridad de la sociedad... Correcto. Ya iba a estar, quiero decir, ya estaban los que decían, los que estaban a favor de que se le condenara y ya estaban los que estaban en contra de que se les condenara, pasara lo que pasara, quiero decir, no iba a contentar a nadie, ¿ya? Bueno, pero eso es distinto, que no, porque siempre habrá partidarios o que crean que no es suficiente delito el que se ha cometido, pero para eso están los tribunales, si nosotros juzgamos, ¿para qué nos sirven los tribunales? Eso es lo que yo no puedo entender y sobre todo en la imagen que se está dando a nivel de ciudadanos de a pie, que confía en lo que es el Poder Judicial, que es uno de los pilares fundamentales de una democracia. Bueno, entonces, de la nuestra, porque la división de poderes se recoge en la Constitución española, con lo cual, y es la base, ¿no?, de nuestra... Es la base, sin duda, si además esa manifestación y viendo, hombre, encabezando dos personajes importantes de la judicatura, no lo puedo entender. Además, es como decir yo que soy juez y ella que es fiscal,
pues no estamos de acuerdo con las decisiones de nuestros compañeros. Han estudiado ¿Eso una te carrera... refieres a Baltasar Garzón y a Correcto, y a su pareja. La que era la que fue ministra de Justicia y fue que estuvo presente en la Dolores, ¿no? Dolores. Pero sin embargo están en contra de una decisión de compañeros suyos. Porque también se podía haber cuestionado. Bueno, tú puedes estar en contra. Lo Sí. que yo a lo mejor pongo Pero no en de esta duda forma. es que salgas a manifestarte y a decir, en fin, bueno, Bueno, no sé. cuando... Que es una decisión política, claro, que es lo que venían diciendo, ¿no? Que realmente los jueces no han actuado con independencia, sino que lo han condenado, lo decía además en los totales que escuchábamos, ¿no? Porque el Partido Popular, por la derecha, ¿no? No, es que encima no se puede... ¿Puede la derecha condicionar una decisión de este tipo, una sentencia de este tipo? Me pregunto yo, ¿eh? No puede. No puede. Primero, ni puede ni debe ni la derecha ni la izquierda ni ningún partido político. La interferencia en la justicia es que eso para mí sería un delito. No deben, es un efectivamente. delito. Otra cosa sería contestar a la pregunta de ella, si pueden o no, pero no deben. Sí puede, pero no, es que yo también ningún partido, intento hablamos creerme que no lo hacen, porque todavía confío en el Poder Judicial. Entonces yo no me quiero pensar que un político puede influir en una decisión. No creo. No creo. Bueno, cambiamos de tema. Oye, ¿tomáis muchos antibióticos? ¿Sois de los que os ponéis malos? Yo lo estaba escuchando, pero antibióticos se toman cuando no hay más remedio. Pero eso lo que digo no puede yo. ser es un abuso. Que, oye, tengo un poquito de fiebre, voy a tomar antibióticos. No soy partidario de eso. Bueno, sobre todo porque no sirve de nada. Te quiero decir que si es un virus lo que tiene, ya te Por puedes eso tomar digo. tú el antibiótico Pero bueno, que te dé la gana. si estás mal y te dice el médico, que te puedes tienes que tomar atiborrar antibióticos. Pero estamos, claro, ahí entraríamos incluso en aquellos que optan hasta por la automedicación. ¿Cuánta gente Sí, le han mandado? Claro, le han mandado un antibiótico para un dolor de muela, por decir alguna infección, han guardado el resto y a la vuelta a lo mejor de 3 meses tienen una gripe que no tiene nada y tal y se toman el antibiótico. Yo quiero pensar que eso ya no lo hacemos. Sí se hace. Yo quiero pensar Sí que se no, hace. Mariluz. Sí. Yo voy a... que no, que sí se hace. Gente que tiene en los cajones de la mesilla de noche auténticos arsenales. Ay, pues no hay que tomar antibiótico, que además el antibiótico solo sirve cuando sirve. Solo recetado. Claro, El si tema es cuando tu médico lo cree. Claro, lo si es que, cree claro, tiene que ser una bacteria. Si es que, en fin, bueno, que da igual. En fin, que vamos a preguntarle al colegio. Bueno, les voy a contar que el Colegio de Médicos de Málaga se ha sumado a una campaña europea cuyo objetivo es concienciar sobre el impacto de los diagnósticos erróneos de alergia a los antibióticos. Es decir, tiene que ver un poco con esto de automedicarse, pero en este caso quiere llamar la atención por la alergia a los antibióticos y su relación directa, ojo, con el aumento de la resistencia bacteriana. El hecho es que o bien el autodiagnóstico o la apreciación errónea de los médicos no especialistas pueden llevar a constatar una falsa alergia a los antibióticos. La consecuencia, que se administran al enfermo otros que no le corresponden, alargándose las estancias hospitalarias, además de no responder a las infecciones igual de bien. A la larga, además, genera la temida resistencia bacteriana. Pero para hablar sobre este asunto vamos a saludar a esta hora, son las 12:27, a Ivonne Eguiluz, que es alergólogo y nos acompaña hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Son frecuentes los diagnósticos falsos de alergia a los antibióticos? Sí, son súper frecuentes. La verdad es que lo has explicado muy bien, ¿eh? La verdad es que es un diagnóstico muy certero de lo que está pasando. Exactamente es eso. Por desgracia, una parte muy importante de, bueno, cuando tomamos un antibiótico lo primero que hay que pensar es que se toma habitualmente porque tenemos una enfermedad, una infección de base, ¿no? Y además los antibióticos son fármacos y como todos los fármacos pueden inducir algún tipo de molestias que la mayoría de los casos no son graves, molestias digestivas que son perfectamente tolerables. Y hay veces, insisto, en que esas molestias se producen por la misma enfermedad, no por el antibiótico que se está tomando. Entonces, por desgracia, la tendencia habitual es considerar que cualquier fenómeno desagradable que aparezca en el contexto de la toma de antibióticos es una alergia, cuando esto no es así. Hay una diferencia muy grande entre un efecto secundario leve y tolerable y una alergia, que es una reacción mediada por el sistema inmune, que tiene una gravedad mucho mayor y que en unos casos determinados incluso son reacciones que pueden llegar a poner en riesgo la vida, ¿no? Entonces, eso es los casos donde realmente hay alguna sospecha real de que pueda ser una alergia, donde hay que hacer un estudio y en su caso
caso una evitación de un grupo de antibióticos. Pero en el resto de los casos, muchas veces en que los síntomas directamente no son compatibles con una alergia y no hay que hacer ningún tipo de estudio, y otras veces en que después del estudio se descarta la alergia y esos antibióticos deben de ser tomados con total normalidad, como si, bueno, pues como si no se fuera alérgico, que realmente no se es. Y las consecuencias de no hacerlo es lo que acabáis de explicar: el aumento de los ingresos hospitalarios, peores parámetros de respuesta a los antibióticos y, en última instancia, aparición de resistencias. Porque para que nos hagamos una idea, doctor, ¿qué porcentaje de población presenta realmente alergia a los antibióticos? Bueno, no se sabe exactamente el porcentaje real, pero es un porcentaje pequeño, quiero decir, que dependerá también del grupo de antibióticos, ¿eh? No son lo mismo los betalactámicos que los quinolonas, que los macrólidos, es decir, que el potencial de producir alergia no es el mismo. Pero lo más estudiado, sin duda, son los betalactámicos, que son los que más se usa. Cuando hablamos de antibióticos betalactámicos, estamos hablando del grupo de las penicilinas y alguno más, ¿no? Pero para entendernos, penicilinas y derivados. Y esos, pues está el porcentaje pues en 1, 2, 3%, incluso menos, depende de las series. También hay que pensar que no en todos los países se toman los mismos antibióticos. Pero si vemos el porcentaje de gente que refiere que cuando va al médico dice soy alérgico a las penicilinas, podemos estar hablando del 20, del 30%. Y sabemos que menos del 10% de todos esos son realmente alérgicos. Y el otro 90% están haciendo una evitación innecesaria de un antibiótico que realmente es el más eficaz para tratar su enfermedad y que tiene todas el problema de no dárselo al que lo necesita, es todo eso que hemos comentado. Claro, porque al final hay preocupación en la comunidad médica por la resistencia bacteriana, doctor. Muchísima, porque la resistencia bacteriana, es que estaba escuchando antes de entrar, efectivamente siempre se ha relacionado con tomar el antibiótico cuando tienes una infección vírica donde no hace efecto, ¿no? Eso es una de las causas iniciales de resistencia bacteriana. Pero en las últimas décadas, junto a eso, está el problema de las falsas alergias, ¿no? En alergología solemos decir etiquetas de alergia, ¿no? Porque como no es realmente una alergia, son pacientes que no son alérgicos, están etiquetados de alergia. Y de hecho, para solucionar el problema, lo que hablamos es de desetiquetado, porque es que realmente ese paciente nunca ha sido alérgico, ¿no? O sea, no tiene sentido llamarle alérgico, ¿no? Entonces, eso es otra de las causas que en las últimas décadas está contribuyendo mucho a las resistencias bacterianas, y esa es la campaña que ha hecho la Academia Europea de Alergia, enfocándose en el problema de las resistencias bacterianas y cómo las falsas etiquetas de alergia contribuyen a las resistencias, sobre todo, como digo, en el caso de los betalactámicos, donde el porcentaje de población que refiere ser alérgico sin serlo es brutal. Es otro aspecto de la resistencia bacteriana que no conocíamos, además. Yo, por ejemplo, no lo conocía. Hay otro aspecto, y ahí está el doctor para corroborarlo o no. Al parecer también es muy habitual personas a las que se prescribe un determinado tiempo para tomar un antibiótico y 6 días, por ejemplo, y al notar ya los efectos beneficiosos en las primeras 48 horas dejan de tomarlo. Parece ser que este elemento también puede contribuir a potenciar la resistencia. Corríjame o no, doctor. Sí, absolutamente. Esa es la tercera pata del problema, que cuando no hacemos el ciclo completo del tratamiento, lo que estamos es precisamente ayudando a la bacteria a desarrollar estrategias para librarse del efecto del antibiótico, es decir, eso es una resistencia, es la definición de resistencia, y hacer tratamientos incompletos subóptimos en duración también lo favorece. Eso también es otro de los motivos. Yo creo, pero el asunto es que tanto en la necesidad de completar el ciclo de tratamiento como en la necesidad de no tomar antibióticos en los procesos víricos, yo creo que eso es algo que está en la sociedad ya. No sé hasta qué punto se cumple, pero son unas evidencias, digamos, que la sociedad ya las sabe, las comprende y las tiene en cuenta. Pero no, el tema de
de las alergias yo creo que es mucho más desconocido, ¿no? Mucho más desconocido de que realmente el paciente que refiere ser alérgico sin serlo porque tiene miedo de que igual le pueda pasar algo, en el fondo lo que está contribuyendo es a su propio prejuicio, porque lo que está haciendo al tomar otro antibiótico es favoreciendo estas resistencias y a la larga va a ser mucho peor. Y luego lo que hemos dicho es que un paciente ingresado que no recibe su primera línea de antibiótico, el antibiótico que más beneficio le puede hacer, ese paciente va a alargar su estancia hospitalaria. Es decir, él es el primer interesado, ¿no? O ella en curarse cuanto antes. Es decir, que decir que se es alérgico sin serlo, el primer perjudicado de eso es el propio paciente. Bueno, pues ojalá que con este tipo de noticias y dando voz a los expertos, en este caso al doctor, consigamos concienciar también de esas falsas alergias a los antibióticos. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Un lujo, y lo bien que lo explica el doctor Luz, que además es experto en alergología. No conocía yo este aspecto, fíjate, porque yo conocía que tenemos que terminar el tratamiento. Si te mandan 5 días, pues te lo tienes que tomar 5 días o 10 días o lo que te manden el antibiótico, fundamental. Y conocía también el tomarte el antibiótico cuando no tienes que tomar antibiótico. Por ejemplo, cuando tienes una infección vírica, pues el antibiótico poco te puede ayudar. Pero las alergias, por ejemplo, no sabía yo. Yo también, yo me llevo lo de las falsas alergias, claro. De alergia. Que el 90%, más del 90% de los pacientes que dice que es alérgico a un antibiótico realmente no lo es, con lo cual... Es curioso. Es curioso. Bueno, pues nada, ya se han enterado de estas falsas alergias a los antibióticos, que hay que también concienciarse sobre esto y que centran este año la campaña, ya lo han escuchado, el Colegio de Médicos de Málaga, en este caso, para llamar la atención sobre este aspecto, que como decía el doctor, es menos conocido en relación al consumo de antibióticos. Les cuento ahora que el Consejo de Ministros aprobaba la primera semana, en primera vuelta, el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia en primaria, secundaria y bachillerato. Esta norma, propuesta por el Ministerio de Educación, reduce la ratio de alumnos por clase y fija un máximo de horas lectivas para los docentes en primaria y educación secundaria obligatoria. Vamos a hablar ahora con el experto, en este caso con Comisiones Obreras, pero yo quería abordarlo aquí. A ver, en concreto, por ejemplo, la iniciativa del Gobierno propone rebajar la ratio de alumnos por clase de 25 a 22 estudiantes en educación primaria y en la ESO de 30 a 25. Así, en principio, propuesta, pues nos parece bien, ¿no? Bien, claro. Es decir, todo lo que sea bajar el número de alumnos que forman parte de la clase, porque además es una reivindicación que hacen siempre que entrevistamos aquí a profesores, a maestros, nos dicen, es que no vamos, es que al final sí que influye, es decir, la cantidad de niños influye y mucho en la calidad de la docencia que se puede impartir, sin lugar a dudas. O sea que a priori es una medida que es buena. Claro, totalmente, sin problema. Es más, casi insuficiente, me atrevería a decir, porque hay realmente tanta Claro, fantástico nos parece, pero mi pregunta es posible? ¿Se puede hacer? Claro. ¿Hay suficientes...? Tienes que aumentar número de profesores, número de aulas. Claro. O sea, es que al final... Claro, porque esto, pues quiero decir, que si tú dices, claro, y ahí quería yo llegar, porque claro, yo puedo decir, oye, mira, que vamos a reducir la ratio, vamos a poner 10 alumnos por aula y que además les vamos a reducir a los profesores y van a dar 2 horas a la semana para que estén muy descansados y se puedan centrar, pero la realidad, ¿cuál es? Quiero decir, ¿quién paga? Porque paga más profesores y tenemos muchos profesores para hacer esto. De aulas. Tenemos aulas, incluso tenemos aulas, ¿no?, para poder reducir, porque entiendo que todos esos que vamos quitando en algún sitio, claro, los tendrás que poner. Sí, para llevar a cabo una medida de estas características, evidentemente sería necesario, imprescindible, diría yo, contar también, para ese efecto, dame los mimbres, ¿no? Si no, bueno, pues para ver si tenemos los mimbres, vamos a saludar a esta hora, son las 12:38, a Yolanda Gamera, que es secretaria general de Comisiones Obreras Enseñanza en Málaga. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. A ver, valoración de este proyecto de ley. Bueno, pues desde Comisiones Obreras creemos que es un avance. No obstante, nuestras propuestas en las reuniones que hemos tenido con los grupos de trabajo eran más ambiciosas. Pero bueno, estamos todavía a la espera de que se realice una mesa sectorial, porque hasta ahora lo que se han venido produciendo han sido reuniones del grupo de trabajo de jornadas y ratios. Y
bueno, todavía digamos que las negociaciones están encima de la mesa. Y como decía, nosotros esperábamos algo más ambicioso por parte del Ministerio. Hablábamos aquí, bueno, porque claro, sobre la mesa lo que se plantea, por ejemplo, es la bajada del ratio. Por ejemplo, fijar un máximo de horas de docencia en aula, quedarían en un máximo de 23 en primaria y 18 en secundaria y bachillerato. ¿Es posible? ¿Es una realidad? Quiero decir, ¿se puede hacer? Claro, ¿por qué no? Este anteproyecto de ley que se ha presentado gira en torno a esas dos patas, ¿no? La reducción de la ratio y la reducción de las horas lectivas, que son las horas que están los maestros y los profesores en el aula impartiendo la docencia, ¿vale? Evidentemente nuestra jornada es mucho más amplia, ¿vale? Pero si reducimos esas horas, el profesorado lo que tiene es más tiempo para planificar, ¿vale? Y para buscar recursos para esa docencia. Reducir las ratios, claro que es posible. De hecho, hay zonas, sobre todo en el interior, en las zonas rurales, que ya están por debajo de esas ratios, ¿vale? En contraposición tenemos zonas como toda la Costa del Sol, donde esas ratios, nada más empezar el curso, están ya por encima del máximo. Tenemos centros en la Costa del Sol de secundaria que están por encima del máximo. En primaria que hay más de 25 alumnos, eso sin contar que a lo largo del curso pues siempre puede llegar algún alumno, alguna alumna de forma más tardía a incorporarse al aula. Reducir las ratios, claro que es posible, solo hace falta voluntad política. Y ya digo, no todos los centros se ven afectados por esta reducción de alumnado. Yolanda, desde mi desconocimiento absoluto, está hablando desde mi desconocimiento absoluto, está hablando, claro, de las ratios en zonas del interior donde entiendo que habrá menos niños y por eso se puede cumplir con la ratio, en comparación con colegios en la zona de costa donde entiendo que habrá mucha más afluencia de niños y es más difícil cumplir con esas ratios en las aulas, ¿no? Entiendo yo. Sí es posible. ¿Por qué? Porque venimos de centros donde se han suprimido unidades, ¿vale? Al suprimirse unidades lo que hace es que los alumnos se concentran en menos aulas, ¿vale? Con lo cual muchos centros ese espacio está disponible. Habría que ver detalladamente en los centros afectados por esta medida cómo se implantaría esta reducción de la ratio. Evidentemente esto es un marco general, ¿vale? Luego hay que ir al detalle de cada centro. Pero año tras año, en Andalucía, yo te hablo en concreto de Málaga, se están reduciendo unidades, se ofertan menos plazas a la hora de matricular a los niños. Si yo cierro un aula, si en vez de ofertar 75 plazas oferto 50, yo tengo ese espacio porque vengo de ese número de alumnos. Entonces, con carácter general, sí es posible esta reducción de ratio. Claro. ¿Cuántas unidades se han cerrado para este curso en Málaga? ¿Tiene ese dato, Yolanda? Pues calculamos que algo más de 100 unidades repartidas entre todas las enseñanzas. Claro, eso llevaría también una contratación de mayor personal, ¿no? Y más profesores, claro, en los colegios donde se pongan en marcha esas nuevas unidades, ¿no? Entiendo también. Evidentemente es algo necesario. Si reducimos ratios, ¿y las horas? Aparecen nuevas aulas y reducimos horas del personal docente, evidentemente habrá que contratar a más profesorado, si no es inviable. Claro. Y ahí viene la pescadilla que se muerde la cola, que la contratación es dinero, ¿no? Y yo creo que aquí es donde viene un poco el problema, ¿no? Efectivamente, es cuestión de creer en la educación pública, de apostar por este servicio público, que es la única garantía de que todos los niños sean atendidos por igual, y es cuestión de voluntad política. No se tiene que basar en un criterio económico, me cuesta más o menos dinero, sino simplemente querer apostar por la educación. Bueno, pues vamos a ver, se va a poner en marcha, quiero decir, de momento es un anteproyecto, ¿no? Yo creo que es anteproyecto de ley, pero entiendo que llegará un momento que se pondrá en marcha. ¿Tienen constancia de que se vaya a aplicar en las diferentes comunidades autónomas o esto ya depende de la comunidad autónoma que es la que lo tiene que poner en marcha? No, es una ley que afectaría a todas las comunidades. De hecho, una de las intenciones es descompensar esas desigualdades que hay entre las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que ya tienen unas ratios inferiores,
Hay comunidades autónomas que tienen la jornada de los docentes también reducida, ¿vale? O sea, cada comunidad autónoma, como tiene competencia en materia educativa, pues digamos que establece lo que considera oportuno. Una de las reivindicaciones de las propuestas de Comisiones Obreras es que se implante mucho más rápido de lo que está establecido. La idea es que el curso que viene, el curso 2026-2027, se aplique ya la reducción de las horas lectivas y se aplique la ratio en la medida en la que los alumnados con necesidades educativas especiales cuenten el doble. Nosotros en este aspecto lo que consideramos también es que es necesario que no solo el alumnado de necesidades educativas especiales, como puede ser un autista, sino que también cuente el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo, ¿vale? Que requiera un apoyo educativo, por ejemplo, porque es un alumno extranjero que desconoce nuestra lengua, o son alumnos de entornos más desfavorecidos. Esos alumnos también necesitan un apoyo extra. Entonces, tanto la jornada lectiva, como decía antes, como que el alumnado de necesidades educativas especiales cuente el doble, eso se pretende que entre ya el curso que viene. Si todo va bien y evidentemente la ley se aprueba. Bueno, pues, y ya a partir de los cursos siguientes, pues ir reduciendo la ratio en las distintas enseñanzas. Bueno, pues estaremos pendientes. Yolanda Gamero, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nada, a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues pendientes también de esas nuevas medidas en educación. Mariluz, José Luis, y te iba a decir José María, yo no sé, que se me ha venido a mí. Es que este lunes me está matando. Ya veo. José Luis, muchísimas gracias por haberme acompañado. Un placer. Pues nada, que nosotros seguimos contándoles historias y ya saben que a esta hora, son las 12:45, saludamos a María José Vidal, que está en la redacción de informativos para que nos cuente los asuntos en los que están trabajando nuestros compañeros. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues como siempre, pendientes de vosotros y de otros asuntos que también son noticia y que vamos a contar en nuestros informativos de la radio y de la tele. Hoy estamos alucinando con lo que ha presentado Policía Nacional, una nueva llamada a la colaboración a la ciudadanía para localizar a los 10 fugitivos más buscados del país. Lo que ha hecho Policía Nacional, y esto es lo que nos tiene alucinados, es que ha mezclado imágenes reales con imágenes que ha generado la inteligencia artificial trazando el perfil de esos sospechosos. Son delincuentes reclamados por delitos graves como asesinatos, abusos y agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas, trata de seres humanos o robos con violencia. Policía Nacional ha puesto además a disposición de los ciudadanos un correo electrónico con el que se pueden comunicar para poder establecer cualquier pista o cualquier asunto que pueda ayudar a la localización de estos individuos. El correo electrónico losmasbuscados@policia.es. Si quieren ver a los más buscados, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Hemos colgado en nuestros perfiles esas imágenes que ha distribuido Policía Nacional y que tienen que ver en parte con la labor de la inteligencia artificial en este tipo de asuntos. Hay otros más mundanos, nos llevan a las carreteras porque la DGT pone en marcha, con motivo de la semana del Black Friday, una campaña especial de vigilancia dirigida a los conductores de furgonetas. Van a vigilar especialmente la velocidad y las horas de descanso de estos coches tan frecuentes durante estos días. Y además han pedido colaboración a la policía local de los diferentes municipios para que se unan a este control de tráfico que va a vigilar descanso, velocidad y la ausencia de drogas y alcohol al volante. Y más allá de todo esto, les llevamos contando desde esta mañana, desde bien temprano, que el Ayuntamiento abre hoy el plazo para participar en el sorteo de 253 viviendas protegidas en alquiler en el sector de la universidad. Son 2 parcelas las que están en marcha, con viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios que se van a poner a disposición de los ciudadanos en régimen de alquiler, alquileres que van desde los 365 a los 400 y pico euros. Las indicaciones para poder inscribirse y los requisitos los encuentran en la página web del Instituto Municipal de la Vivienda, es imv.málaga.eu. El consistorio recuerda además que se están promoviendo 4.886 nuevas viviendas protegidas en diferentes fases de desarrollo dentro del Plan Municipal de la Vivienda.
Pues muchísimas gracias a nuestra compañera María José Vidal. Como siempre les digo, todas estas noticias y más, muchas más, se las van a contar nuestros compañeros de informativos de la tele a las 2 y a las 6 de la tarde y nuestros compañeros de la radio a las 2 de la tarde. Nosotros nos vamos un minuto a Publi, pero volvemos enseguida. Doce y 54, faltan 6 minutos para la 1 de la tarde, seguimos en directo, saben que están viendo Málaga aquí ahora, saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga y como les decía yo al principio del programa, mañana 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que llevamos de año se han confirmado 7 asesinatos de mujeres por violencia de género en la provincia de Málaga. Es verdad que la última no está confirmada, estamos pendientes de la confirmación, pero bueno, ya ayer el alcalde de Rincón de la Victoria, de donde era y donde vivía María Victoria, pues prácticamente lo daba por hecho, porque todo apuntaba justamente a eso, a que María Victoria ha sido de nuevo, ha sido la víctima asesinada, la última víctima asesinada por su pareja o expareja. Sería ya 12 en Andalucía y 39 en el conjunto de España. Saludamos a esta hora a Carmen Martín, que es presidenta de la plataforma Violencia Cero. Carmen, bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bienvenida y buenas tardes por decir algo. Ahora hablaremos del tema. Y a Rosa Ramos, que es la presidenta de la Asociación Demeter por la Igualdad. Bienvenida, Rosa, también. A ver, lo decía yo cuando venían. Pues sí, buenos días o buenas tardes por decir algo, porque seguimos viendo cómo mujeres son asesinadas presuntamente, en este caso por su pareja, en este caso por su expareja, como María Victoria, sin que se pueda hacer nada o sin que parezca que hacemos nada, ¿no? Tampoco, porque más allá de eso, de mostrar el rechazo, de salir, de los minutos de silencio, de... Sí. Bueno, nosotras entendemos que los minutos de silencio están muy bien, pero que las distintas administraciones tendrían que ir un poco más allá o bastante más allá de los minutos de silencio. No se puede seguir, no podemos seguir permitiendo la cifra de violencia, porque claro, hablamos solamente de las mujeres asesinadas, pero hay muchísima violencia que está invisible, hay mucha violencia que se denuncia, entonces no nos podemos referir solo y exclusivamente a las cifras. Estas son las cifras de las mujeres asesinadas, claro, al final, pero hay mucha violencia. Estas son las que más se ven, claro, pero ahí hay la punta del iceberg, ¿no? Como decimos siempre. Luego... la punta del iceberg, y por ahí en medio hay muchísima violencia que estamos sufriendo las mujeres, no solamente las mujeres, sino también los hijos y las hijas, y también el resto de la familia, ¿vale? Porque no podemos verlo solamente como una cuestión individual, es un problema social. Eso es lo primero, que ya nos costó trabajo de sacarlo del ámbito privado al ámbito público, porque al final es un tema del ámbito público. Entonces, las administraciones, los minutos de silencio están muy bien, pero nosotras ya no queremos minutos de silencio. Nosotras realmente lo que queremos es que las administraciones implementen las políticas que tienen que implementar. ¿Y qué políticas son? Pues mira, Carmen, porque lo hablamos muchas veces con los políticos y nos dicen, no, sí se está trabajando, sí sigue trabajando contra esta lacra. Se hacen campañas de sensibilización, se tiene que trabajar. Málaga tiene un problema, por ejemplo, con el tema habitacional. Mujeres que están viviendo una situación de violencia tienen una dificultad a la hora de poder romper esa relación de violencia porque no hay alquileres que ellas puedan pagar. Imposible. Eso es un problema. Entonces las administraciones en ese sentido tienen que intervenir y tendrían que reservar un cupo de vivienda para esas mujeres, por ejemplo. Había casas, ¿no? De acogida, por lo menos. Pero son temporales. Las casas de acogida es una cosa, es un recurso temporal. Claro. ¿Vale? Eso es un recurso no puede ser a largo plazo, claro. Puede ser para una primera acogida de urgencia. Es una primera acogida, pero luego no es un recurso realmente para una mujer que pueda empezar su vida con sus criaturas, si tiene criaturas, y si no tiene, pues empezar su vida ya pasando del tema de la violencia. Luego después hay otro elemento también importante, que es el tema del empleo, ¿vale? Si las mujeres no tienen empleo, si no tienen independencia económica, es difícil, ¿vale? ¿Hay ayuda? Sí. Pero las ayudas son realmente raquíticas. Entonces, como no me quiero confundir, he traído el dato. Claro, porque al final resulta que la renta activa, que es una renta para mujeres, bueno, para mujeres y para otros colectivos vulnerables, pero en este caso para mujeres, en 2024 se concedieron 994.
En lo que llevamos de 2025, hasta ahora se han concedido 526. ¿Pero eso a nivel de Málaga? Eso a nivel de Málaga, ¿vale? Luego después hablamos la mitad, también... o sea, sí, prácticamente, claro, prácticamente la mitad que el año pasado y el año está terminando. Luego después también, desde la Ley Integral de 2004, que ya ha cumplido los 20 años, ¿vale? Entonces, desde la Ley Integral hablaba de un programa específico de empleo, de contratación bonificada para las empresas, bueno, que contratarán a mujeres en esta situación de violencia. Vale, en 2025 se han realizado 24 contratos en Málaga. 11 de ellos a mujeres con estudios de educación secundaria y uno solo a una mujer con educación superior. Es decir, si las administraciones que tienen que poner en marcha, y he puesto estos 3 elementos solamente, ¿vale?, no están poniendo en marcha los recursos necesarios, difícilmente las mujeres pueden salir del ciclo de la violencia. Y si luego después nos vamos al ámbito educativo, evidentemente en el ámbito educativo se está fallando muchísimo. ¿Hace falta más educación en igualdad? Lo que hace falta es que el sistema educativo cumpla con la responsabilidad que tiene y aplique la ley de educación, que no lo está aplicando. Que no se está aplicando. Que no se está aplicando. Y esto no es un tema de tocar solo y exclusivamente un día concreto. Ahora, con motivo del 25, pues sí, los colegios, los institutos hacen actividades, pero no estamos hablando de un día solo, estamos hablando de la necesidad de que a nivel del ámbito educativo se actúe durante todo el año. Muy bien, un día concreto, pero no basta. Pero hay que hacerlo durante todo el año. Correcto. Y hay que llamar la atención y sobre todo en educación, que es durante todo el año. Yo diría que la cara más amarga y más dolorosa de la violencia de género es la violencia vicaria, la que se ejerce contra los hijos, ¿no?, de las parejas, y en este caso está Demeter, que está ahí para ayudar a esos menores de edad. ¿Cuál es la situación a día de hoy en la provincia de Málaga, Rosa? Pues actualmente nosotros llevamos trabajando desde el 2008 y esto es un no parar. O sea, yo es algo que siempre cuando hablo de Demeter es un recurso muy necesario, porque al final, por lo que decía también Carmen, las mujeres sufren la violencia, pero los hijos y las hijas de la violencia de género es algo que les interpela desde su infancia hasta su desarrollo. O sea, es algo muy gordo y que al final son los adultos del futuro. Entonces, ya tenemos una mujer que es víctima de violencia con esos hijos e hijas que se están criando en esa violencia, con el tema de cuando una mujer no se puede separar por un motivo económico o cuando se separa, que encima cae en la precariedad económica, en la situación, afecta a unos niveles tremendísimos. Nosotros de media atendemos unos 120, 150 niños y niñas en el año. Algo que también siempre nos gusta decir, que es como muy importante, es que estos niños y niñas a lo mejor llegan en su infancia, estamos hablando, nosotros hemos llegado a atender a niños de 3 y 4 años, víctimas de violencia, que yo también me gusta mucho contar, trabajamos mucho con el tema de las viviendas, tenemos casitas de muñecas en nuestras oficinas para que nos digan cómo se disponen las casas, cómo es el día a día, con mamá, con papá. Y estos niños y niñas que los atendemos tan de pequeños, cuando cumplen 14, 15, 16 años, vuelven a Demeter, porque vuelven a sus personas de confianza, que son esas psicólogas, esas terapeutas, porque están viendo que les está pasando algo que ellos relacionan con su infancia. Entonces hay que hacer un trabajo muy integral desde más pequeño y que llegue hasta la adolescencia y la adultez, porque van a ser después adultos que van a tener relaciones amorosas, con muchísimos conflictos y con una carga muy pesada. Entonces, tenemos un recurso que es verdad que tratamos de atender todos los niños y niñas que nos derivan desde Ayuntamiento de Málaga, administraciones públicas. También, por suerte, ahora con las nuevas tecnologías podemos atender de forma virtual, tenemos atenciones en provincia, a nivel nacional, porque Demeter es una entidad nacional y tratamos de atender y dar cobertura a todos los niños y niñas y madres que se nos acercan, y entidades, derivaciones de entidades de instituciones. Pero es verdad que es un recurso que sigue siendo un recurso que no llega ni abarca a toda la cantidad de niños y niñas que probablemente lo necesitan. Y que muchas mujeres, como si es que a mi niño le hace falta, lo necesitamos. Porque atendéis entre 120 y 150 niños al año. Aproximadamente al año en nuestra atención. Rosa, ¿y cuánto calculáis que necesitarían esa asistencia y no podéis darles respuesta? Nosotros actualmente, pues mira, es que si contamos tanto de los niños y niñas nuevos que nos llegan, como esta bolsa que os digo de adolescentes mantenemos durante el tiempo. Nosotros ahora mismo con la capacidad, o sea, con el personal que tenemos, estamos cubriendo esta cantidad de niños
obviamente conllevaría un presupuesto de más personal para poder atender aproximadamente mínimo de 350 a 500 niños y niñas. El mínimo, y estoy hablando sobre todo de Málaga y provincia, porque es como lo que más atendemos nosotros, porque somos una entidad de referencia, llevamos desde el 2008 atendiendo a hijos e hijas de la violencia de género. Entonces, claro, por eso también se crea esa cadena de años de atención que hace que vuelvan los jóvenes. Y algo que también estamos detectando es, al final la Administración da una cobertura con unos presupuestos, con unos proyectos que tenemos, fondos propios que nos ayudan, socios, socias, campañas, pero cuando cumplen 18 años, ¿qué hacemos con esos niños y esas niñas? No que vayan a salud mental, que está muy bien, pero yo valoro y valoramos desde la asociación que es que la salud mental del servicio público para atender estas patologías, estas necesidades, y tan específicas, es que son muy particulares. Entonces hay que hacer una atención muy especializada y de verdad una cobertura, porque son nuestros futuros adultos que van a estar en la sociedad. Entonces es como tan necesario poder trabajar en eso, y en paralelo lo que está diciendo Carmen, trabajar la violencia no se reduce a un panel morado en un cole, ni a un 25N ni un 8M. Tiene que ir mucho más allá, y trabajar violencia y trabajar día a día en las aulas, eso es fundamental, y con la familia. No podemos solapar, la escuela tiene que estar abierta a la familia, padres y madres implicados, y que esto al final como que todo el mundo vaya a una. Rosa, porque ¿cuáles son las principales secuelas que presentan estos niños? Pues hay una cosa muy particular que yo cuando he trabajado, yo soy trabajadora social, he estado trabajando con Demeter, ahora colaboro como miembro de la Junta Directiva, algo que a mí siempre me ha como chocado, ¿no? Cuando yo hablo con terapeuta y hacemos intervenciones familiares, sobre todo muchos niños, sobre todo varones, que ven, que replican una acción violenta hacia su madre, hacia sus hermanas, cuando empiezan a conocer a chicas, y ellos mismos como que negativizan, es como me está pasando lo mismo que yo he visto en casa. Y por suerte estos niños y niñas vienen. Y después con las chicas tenemos muchísimas chicas muy sumisas, muy de que están buscando similares, patrones muy similares a lo que veían en casa como figura paterna, como figura masculina. Y como que, por suerte, claro, cuando hay un trabajo previo hecho de una atención psicológica pedagógica durante años, como que les resuena y van a pedir ayuda. Claro. Y es como, yo no quiero repetir lo que he vivido en casa y lo he visto con mi madre. Y vienen con unas caras de terror y de pánico de no sé qué hacer. Entonces, claro, se te parte el alma, porque es que son jóvenes, y son jóvenes que tienen que tener relaciones amorosas, que tienen su derecho a vivir esas relaciones como todas las personas, de una forma sana. Entonces, claro, teniendo las herramientas nuestras, podemos seguir trabajando con ellos y con ellas, pero si no, se hace muy difícil. Claro, pero por eso es tan importante, ¿no? Claro, es que es fundamental. Pero no se puede trabajar solo y exclusivamente con las criaturas, niños y niñas que han vivido en un entorno de violencia. Absolutamente. Entonces habría que trabajarlo en general absolutamente, con el conjunto de las criaturas, sociedad, de claro, la sociedad, con el los conjunto jóvenes. de niños y niñas, sin necesidad sin necesidad de haber vivido en un entorno de violencia. Entonces iríamos transformando las relaciones. Claro. Pero mientras eso no se haga, las relaciones, las relaciones de desigualdad siguen ahí. Es difícil, pero no es imposible. No, para nada. Es decir, cuando en este país, por ejemplo, se dice, dejamos de fumar porque es malo para la salud, se hacen campañas y ahí boom, boom, y al final la gente vamos dejando de fumar, ¿vale? Con el tema del alcohol y el conducir, tanto de lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una apuesta, y sigue habiendo una apuesta, y sigue habiendo campañas de sensibilización potentes para que si beben no conduzca, en fin, ¿vale? Pues con esto tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Bueno, mientras tanto, mañana volveremos a salir a la calle. Pues sí, por desgracia, mañana 25 volvemos a salir a la calle y tendremos que seguir reivindicando por parte de lo que ya he comentado y otros muchos aspectos que hasta ahora no hemos comentado aquí, pero que nos siguen fastidiando mucho la vida de las mujeres. Por ejemplo, el sistema judicial, que nos sigue revictimizando. Entonces, a veces decimos, o cuando hablamos, ¿no?, de 39 mujeres asesinadas, solamente 9 habían interpuesto denuncia. El primer titular, mujer asesinada, pero no estaba en el sistema Biogen. Es decir, nos siguen culpabilizando a las mujeres que no han presentado denuncia. Entonces, en vez de preguntarnos qué está ocurriendo para que las mujeres que están viviendo esa situación de violencia no presenten denuncia. Entonces, probablemente las administraciones tendrían que
hacer más campañas, tendrían que utilizar más medios para que las mujeres confiaran en la justicia y no se encontraran a veces solas cuando van a presentar una denuncia. Yo de todas formas sigo diciendo... Y soluciones habitacionales, y soluciones económicas, y que cuando una mujer se decida a denunciar, la sociedad tenga respuestas para todas sus necesidades. Y con respecto a la infancia... El sistema judicial es muy perverso, porque cuántos niños y niñas con padres con condenas de violencia tienen que irse los regímenes de visita. Eso es una de las cosas más... para mí es como una marcianada, es súper cruel, porque nosotros tenemos, yo creo que semanalmente hay llamadas a Demeter de mujeres con sus hijos y sus hijas que vienen con nosotras a atención psicológica y el niño te lo está verbalizando y la niña, yo no quiero irme con mi padre. Y se tiene que ir. Y se tiene que ir, porque ahí es lo que dice Carmen. ¿Y qué hace el sistema? ¿Y qué hace el sistema con esas mujeres que ha habido y que sigue habiendo mujeres que le dicen, como mi criatura no se quiere ir con su padre, no se va a ir? Y no se va a ir. El sistema lo que hace es que penaliza a la mujer porque no está cumpliendo la orden de régimen de visita. ¿Cuántas mujeres le han quitado la custodia? ¿Cuántas mujeres están en la cárcel y no ven a las criaturas precisamente porque en un momento determinado se negaron a que sus criaturas se fueran con su padre porque las criaturas verbalizaban que no se querían ir? Yo siempre digo, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo vamos a creer a los menores? ¿Cuándo va a tener derecho el menor a poder manifestar? Si quiero y más cuando hay un padre condenado por violencia. Que es que tenemos unos antecedentes gordos, que es que no estamos diciendo es presunto, no. O sea, una persona condenada por violencia de género y ahora no, pero tú puedes ver a tu niño porque tú eres buen marido, pero eres buen padre. Con orden de alejamiento. Con orden de alejamiento de la mujer. Y sin embargo, sigue visitando a los niños, se tienen que ir con el padre. Y eso es una realidad judicial. Es una realidad. Y ahí está. No obstante, hay una cuestión que me parece que... Por eso, como nos queda poquito, como nos queda mucho, entonces quiero puntualizar un asunto, ¿no? Y es que con todas las críticas que realizamos, ¿no?, al sistema judicial, también nosotros hacemos el llamamiento a todas las mujeres que puedan estar viviendo una situación de violencia, que se informen. Primero que se informen y una vez que estén informadas, si quieren presentar denuncia, que la presenten. Y a las administraciones también le hacemos el llamamiento de, aunque una mujer no haya presentado denuncia, deben de tener acceso a los pocos o muchos recursos que hay. Totalmente. Y a veces el presentar una denuncia nos puede salvar la vida, las órdenes de protección, con todo el problema que ha habido. Te iba a preguntar por las pulseras. Vale, pues sí, vale, ya me preguntas por las pulseras. Claro, ya aprovecho, nos quedan 2 minutos, pero claro, ya... Te respondo a las pulseras. Sobre todo, ¿qué sensación le queda al final a la mujer que denuncia todos estos fallos y todas estas noticias? Pues yo creo que la sensación que le queda es que está totalmente desprotegida por el sistema que nos debe de proteger. En este caso concreto ha habido fallos. Y nosotros lo que estamos planteando es que esto depende del Ministerio del Interior, ¿vale? Y lo mismo que el Ministerio del Interior no se le ocurre privatizar ni externalizar la policía municipal, la policía local, la Guardia Civil... Cualquier servicio, sobre todo de protección la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, porque estamos hablando de un tema de seguridad. Por lo tanto, lo asume el propio Estado. Pues aquí tendría que hacer exactamente lo mismo. Lo que no se puede es externalizar a la empresa yo creo que a la que menos dinero va a costar, ¿vale? Bueno, a la que sea, pero no se puede externalizar un servicio cuando estamos hablando de que ahí se va la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. Tremendo, que me tengo que despedir, Carmen, que no quiero despedirme sin decir mañana la manifestación, a qué hora y dónde, para todas las mujeres que nos estén viendo y los hombres también que vayan y se manifiesten. Nosotros el llamamiento es a la manifestación de hombres y mujeres, porque hay hombres... Tenemos que estar todos en esto, claro. Tenemos que estar todos. Las mujeres en esto somos las que sufrimos, los hombres son los que están ejecutando, ¿no?, ejerciendo esta violencia. Entonces nosotros hacemos el llamamiento a la ciudadanía de Málaga que nos acompañe mañana a las 7:30 de la tarde, saldremos de la Plaza de la Merced. De la Merced, venga, pues 7:30 de la tarde. Mañana el lema que llevamos es contra la violencia, movilízate, y también te movilizas contra el negacionismo de la misma violencia. Ese es un discurso que no nos ha quedado tiempo, pero que está ahí también cada vez con más envalentonado. Y también nos está haciendo muchísimo daño a las mujeres. Totalmente. Carmen, Rosa, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Mil gracias. Nosotros estamos llegando ya al final del programa, pero saben que antes de despedirnos nos gusta darle algunas recomendaciones en nuestra agenda cultural.
Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con Málaga, con el Espacio Positivo Tabacalera, porque hay una muestra de la fotoperiodista Marisa Flórez sobre la historia de España bajo el título Un tiempo para mirar. Con esta exposición les decimos hasta mañana, cuando volvemos como siempre a partir de las 11:30 para seguir contándoles todas las historias. Hasta mañana.